Capítulo 76. El día de la partida, quienes partían a la gobernación de Piura estaban escuchando el discurso del virrey antes de partir. A diferencia de Rubén, que estaba impecable por haber descansado bien, el aspecto de los comandantes era deplorable. Cualquiera que los viera pensaría que ya habían venido de la guerra. Y por una buena razón. Después de ver la demostración de tiro de Rubén, los comandantes habían pasado la noche despiertos en reuniones sin descanso mental alguno. Aún así, no se les había ocurrido una estrategia para atraer con certeza al gobernador de Piura a la zona donde Rubén había emboscado. Por otro lado, Rubén solo había hecho entrenamiento de tiro con los esclavos durante unas 2 horas en la fresca madrugada y mantenimiento para camuflaje. Desde que el sol estuvo en el cenit, había descansado todo el día dentro de casa, así que su condición física era muy buena. Señores. A partir de esta hora, destituyó al gobernador de Piura de su cargo y al mismo tiempo lo considero líder de los rebeldes. Vayan y ejecuten al cabecilla de los rebeldes que desobedeció las órdenes de su majestad el rey y las mías. Sí. El grito de los 3,000 soldados reunidos en el campo de entrenamiento hizo temblar la atmósfera. A continuación, empezando por Juan, comenzaron a salir del campo de entrenamiento y dirigirse al puerto. La unidad de Rubén fue la última en salir del campo de entrenamiento y llegar al puerto. Al subir a la carabela que había terminado los preparativos de partida, Osman recibió a Rubén. ¿Llegó? Los preparativos de partida están todos listos. Nosotros partiremos al final, así que pueden hacerlo despacio. Por cierto, ¿cómo están los nativos? Como no se podía poner a los nativos prestados como ayudantes de tiro en otro barco, los había embarcado en la carabela por ahora. Así, 128 personas habían embarcado en la carabela. Como era viento favorable al subir hacia Piura y no tomaría mucho tiempo, había reducido comida para hacer espacio. Pero como el espacio absoluto era pequeño, había límites. Dicen que es similar en tamaño a la casa donde viven normalmente, pero mucho más limpia, así que están satisfechos. Para los estándares de Rubén, era desconcertante que estuvieran satisfechos cuando realmente había 10 personas en un espacio muy estrecho. ¿Debería alegrarme por esto? Bueno, si ellos dicen que está bien. Lo bueno es bueno. De cualquier manera, como no había otro método, pensaba acompañarlos cuidando bien su comida y dándoles abundante dinero cuando terminara la guerra. Es un alivio que esté bien. Nosotros entraremos a descansar un poco, así que cuando la caraca de al lado parta, síganla. Entendido. Como hasta Piura solo hay que seguir la costa, no se preocupe y descanse bien. Osman consideraba como compañeros no solo a Rubén sino también a los esclavos que habían sufrido juntos hasta ahora. Como no podía luchar junto a ellos, pensaba ayudarlos a ir cómodamente al menos en el camino. Desde Lima hasta Piura fue continuamente viento favorable, así que llegaron mucho más rápido que a la avenida. Rubén revisó el equipo con los esclavos y bajó del barco llevando a los nativos. Osman y los marineros bajaron del barco para despedir a Rubén. Señor Rubén. Por favor regrese sano. Como no es que vayamos a enfrentarnos directamente con los enemigos, no se preocupe. ¿Cierto? ¿Quién se preocuparía por quién? Si acaso vienen enemigos, no se preocupen por nosotros y partan inmediatamente. ¿Eh? ¿Cómo vamos a dejar al señor Rubén e irnos? En realidad, esta batalla era una batalla que se ganaría definitivamente. Aunque el gobernador de Piura movilizara a todos los nativos para una ofensiva total. Así había sido en la historia original. Pero en esa situación, Rubén no podía cuidar también de Osman. Era mucho más fácil para Rubén moverse si se escapaba por su cuenta. Si Osman se convierte en prisionero, eso sería más problemático, así que haga como digo. A las palabras de Rubén, Osman se emocionó y sus ojos temblaron. Gracias. Seguiré las órdenes. De cualquier manera, iré y vendré. No tomará tanto tiempo. Sí, vaya y venga. Rubén terminó el breve saludo con los marineros y salió al camino siguiendo la fila. Definitivamente todos saben que va a ocurrir una guerra. Comparado con el tamaño del puerto, casi no había gente yendo y viniendo, y la mayoría de las tiendas estaban cerradas. Así iban por el camino cuando el ayudante de Juan buscó a Rubén. El general lo busca. Sí, vamos. Todos esperen cómodamente. Rubén dio instrucciones a Demba y siguió al ayudante hacia Juan.
¿Me llamó? Sí. Te llamé para verificar tu estado y darte un soldado que te guíe el camino. Durante la avenida el clima fue bueno, así que mi condición es muy buena. Es un alivio que así sea. Y llévate a este amigo. Te guiará a tu unidad hasta el punto de emboscada. Entendido. Nuestra unidad se escapará silenciosamente por el sendero del bosque cuando se ponga el sol. Seguramente había alta probabilidad de que soldados del gobernador de Piura estuvieran vigilando desde algún lugar. Si supieran que la unidad de Rubén estaba emboscada, había alta probabilidad de que no salieran de la gobernación, así que pensaba moverse sin ser detectado lo más posible. Sí. Mañana de alguna manera atraeré al gobernador de Piura cerca de la hierba donde estés emboscado. Hasta entonces escóndete sin ser detectado lo más posible y prepárate. Entendido. Le deseo buena suerte. Después de dividir las unidades, habían decidido no comunicarse, así que no había más método que esperar que cumplieran fielmente su rol. Cuando anocheció, la unidad de Rubén que estaba en la retaguardia se escapó silenciosamente por un sendero lateral. Como no debían ser descubiertos por los soldados del gobernador, marcharon sin encender fuego. Gracias a eso la velocidad era lenta, pero como la distancia en sí no era lejos, pudieron llegar en poco tiempo. El soldado miró alrededor y susurró muy bajo a Rubén. Es aquí, señor Rubén. Rubén también respondió en un volumen similar. Buen trabajo. Tú ve atrás y descansa. Sí, gracias. Rubén continuó hablando a Demba en voz baja. Aquí es el destino. Preparen el campamento detrás de los árboles. Sí, entendido. Demba también respondió en voz baja y transmitió la orden a los esclavos. Los esclavos que recibieron la orden comenzaron a moverse dividiéndose en dos grupos según las órdenes que habían recibido previamente de Rubén. Un grupo armó tiendas muy bajas cubiertas de barro, y el otro grupo comenzó a recoger hojas de árboles. Como si se descubría la operación de emboscada, el gobernador de Piura podría no salir nunca más. Rubén había hecho preparativos completos. Preparación terminada. ¿Hicieron bien el camuflaje también? Sí. Instalamos las tiendas lo más bajo posible y las cubrimos con hojas y enredaderas alrededor. Buen trabajo. Hagan guardia nocturna según el turno decidido y el resto a dormir. Rubén también entró a la tienda preparada para dormir. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que sufrí en los Andes y el Amazonas y otra vez durmiendo al aire libre? Terminemos de una vez, de una vez. Quería terminar el combate tremendamente rápido y regresar. La unidad de Rubén se levantó antes del amanecer del día siguiente y comenzó a tomar posiciones. Los esclavos extendieron las lonas de las tiendas y tomaron posición de tiro tendido. Sobre esos esclavos, los nativos que eran ayudantes de tiro ayudaron con el camuflaje con hojas y enredaderas. Rubén verificó el grado de camuflaje y luego dijo a los nativos. Ahora ustedes también acuéstense y camúflense. Cuiden bien el pedernal y las mechas empapadas en aceite. Por más que fuera de día, si encendían fuego podría verse el humo, así que pensaban no encender fuego de antemano sino encender las mechas con pedernal para disparar los mosquetes. Rubén hizo la inspección final y se acostó al lado de Demba camuflándose con hojas y enredaderas. Y cuando iba a observar el frente con el telescopio, sintió que la tierra temblaba. Como el enemigo podría hacer un ataque nocturno, el grupo principal que había acampado manteniendo distancia de la gobernación comenzó a marchar desde el amanecer. Despliéguense. Como agrupados se convertirían en blanco de piedras o cañones enemigos, mientras más se acercaban a la gobernación más se distanciaban entre sí marchando. Juan pasó la hierba donde Rubén estaba emboscado y cuando llegó al alcance donde los cañones podían golpear las murallas de la gobernación, gritó. ¡Alto! Como estaban bien entrenados, todos los soldados se detuvieron con una orden. Preparen cañones. Con la orden que siguió, los artilleros comenzaron a moverse activamente. Su primer plan era derribar las murallas con cañones. Después, si los enemigos salían en masa, pensaban luchar apropiadamente y luego retirarse intencionalmente hacia atrás. Si no salían, pensaban derribar más murallas y atacar. Cañones listos. Los cañones preparados continúan disparando hasta nueva orden. Tan pronto como terminó el grito de Juan, los cañones escupieron fuego. ¡Boom!
Como desde el principio habían traído cañones medianos pensando en derribar las murallas, el estruendo fue tremendo. Aunque la precisión era terrible para acertar barcos en batalla naval, las murallas eran otra historia. La distancia no era tan lejos y las murallas eran tan gigantes que la mayoría de los cañones acertaron en las murallas. Crash. Crackle. Balas que rebotaban al chocar con las murallas, balas que se incrustaban directamente en las murallas, balas que destruían las murallas y caían junto con las piedras. Mientras pasaba el tiempo, por el polvo de las murallas que las balas habían destruido, la gobernación ya no se veía. Pero el contraataque de los enemigos tampoco era despreciable. ¡Boom! Como no había cañones con alcance, no volaron balas, pero volaron rocas gigantes lanzadas por catapultas. La precisión era aún peor que los cañones, pero el poder destructivo era tremendo. Tanto que las extremidades de los soldados que ocasionalmente fueron golpeados por las rocas volaron en pedazos. Saquen a los heridos hacia atrás. Sálvenme. Herido. Se necesita apoyo de ayudante de artillero. En el cielo volaban proyectiles y rocas, y salpicaba la sangre de los soldados. Aún así, el fuego de ambos lados no se detuvo. ¡Bum! ¡Bang! ¡Ah! Traigan más proyectiles. Herido aquí. Pólvora. Falta pólvora. El contraataque de la gobernación de Piura era mucho más feroz de lo pensado. Torres dijo a Juan con expresión preocupada. Las pérdidas de nuestras fuerzas son mayores de lo pensado. Aún así, de alguna manera tenemos que sacar a esos tipos. Esa es la manera de minimizar las pérdidas de personal. Los soldados que habían entrenado y vivido juntos morían convertidos en pedazos sangrientos al ser golpeados por rocas. Entre los comandantes había quienes consideraban a los soldados simplemente como consumibles, pero Juan era diferente de ellos. Pero atacar aún más ferozmente era la única manera de reducir sus sacrificios. Si su unidad se retiraba para reorganizarse, el oponente también tendría tiempo para reorganizarse. Si les damos tiempo para reorganizarse, nosotros como fuerza expedicionaria estaremos en desventaja. Aunque los soldados que seguían sus órdenes estaban muriendo, no sentía particularmente remordimiento de conciencia. Los bendecidos por el Señor sobrevivirán. Desde la perspectiva moderna era realmente un pensamiento descarado, pero para la gente de la época era un pensamiento extremadamente normal. Gente sana moría repentinamente y gente moribunda vivía perfectamente. Como la ciencia y medicina no estaban desarrolladas, no se podía conocer la razón. Solo pensaban que era la elección de Dios. Mientras Juan recitaba mentalmente oraciones por los soldados, se escuchó el grito de Torres. General. El lanzamiento de piedras del enemigo se detuvo. ¿Cómo está el estado de las murallas? Hay tanto polvo que no se ve bien, es el enemigo. El enemigo está atacando. Juan rápidamente montó su caballo y gritó. Mosqueteros prepárense. Artilleros retrocedan. Había salido el mejor resultado que Juan pensaba, pero tenía que retirarse manteniendo formación. Si no, aunque Rubén francotirara al gobernador, no podría detener la masacre de los soldados enfurecidos. Fuego. Pum. 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 Mientras se disparaban los mosquetes, la vista se recuperó lo suficiente para determinar el tamaño del enemigo. Caballería, prepárense para atacar. Absolutamente no entren profundo en las líneas enemigas, solo ganen tiempo para que los soldados puedan retirarse. Ataquen. La caballería de ambos lados comenzó a cargar una hacia la otra. Capítulo 77. Cerda de Córdoba, el gobernador de Piura. Él tenía muchas quejas sobre la forma en que Felipe II gobernaba el Nuevo Mundo. Nunca ha estado en el Nuevo Mundo y actúa como si supiera algo. Solo puede hablar de evangelización y educación porque nunca ha visto directamente a estos nativos bárbaros. En efecto, Felipe II nunca había visitado el Nuevo Mundo ni una sola vez. Pero quería mantener un sistema centralizado enviando virreyes y gobernadores desde la España peninsular. Desde la perspectiva de Cerda, era detestable que Felipe II, que no sabía nada sobre el Nuevo Mundo, le diera órdenes de aquí para allá. En medio de todo eso, al reemplazar al virrey y tratarlo como un criminal, simplemente no podía soportarlo más. Si me llevan así, será la pena de muerte o arresto domiciliario de por vida. Mejor me convertiré en rey.
Serda había venido al Nuevo Mundo a una edad muy joven y había pasado por todas las dificultades. Tenía confianza en que si le daban solo 3 años, podría entrenar un ejército capaz de enfrentar incluso a las fuerzas principales de España. Usando a los nativos bárbaros esparcidos por todo el Nuevo Mundo. El que los ha explotado todo este tiempo no soy yo. Es Felipe II, a quien nunca han visto la cara. Si me convierto en rey, les otorgaré cargos oficiales a todos ustedes. Desde que recibió la carta ordenándole dejar el cargo de gobernador y venir a Lima con solo 2 guardaespaldas, había estado persuadiendo continuamente a los nativos. Todo era culpa de Felipe II, y él más bien había estado esforzándose por proteger a los nativos desde el medio. Naturalmente, al principio nadie creyó esas palabras. Pero al seguir otorgando buena ropa y comida e incluso dar casas, uno por uno fueron siendo ganados. Pum. Pum. Cuahagan. Incluso mientras daba su discurso, las balas de cañón enemigas seguían volando. Si ganamos esta guerra, no solo les daré libertad, sino que también otorgaré cargos oficiales según los méritos que establezcan. Serda. 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 Ni siquiera los cañones que volaban podían quebrar la moral de los soldados. Los nativos tenían la moral por las nubes al pensar que no solo serían liberados de este duro trabajo, sino que podrían convertirse en funcionarios. Aunque es molesto otorgar cargos oficiales a esos bárbaros, por ahora debo detener las fuerzas del virrey. Por supuesto, no tenía intención de abandonarlos inmediatamente. Necesitaba personal para administrar a los nativos de esas áreas mientras absorbía otras regiones. No los enviaré solos al campo de batalla. Mientras yo, Serda, esté con ustedes, definitivamente ganaremos esta guerra. Todos, ataquen. Las fuerzas eran similares o él tenía una ligera ventaja, por lo que no pensaba que perdería en absoluto. Pero necesitaba mostrar una victoria abrumadora en la primera batalla para capturar los corazones de los soldados y nativos, por lo que planeaba salir directamente. Además, como el ataque del virrey no sería el último, planeaba comandar directamente para preservar las fuerzas al máximo. Solo necesito resistir esta vez. De todos modos, no soy el único gobernador o funcionario con quejas, así que si mantengo las fuerzas, no podrán atacar de nuevo inmediatamente porque estarán ocupados arreglando otros lugares. Si él ganaba espectacularmente, era seguro que los gobernadores con quejas también se rebelarían. Serda se paró en el centro del ejército y atacó junto con los soldados. Mantengan la formación. Prefiero que estén seguros antes que ver morir al enemigo. Aunque eran palabras dichas porque tendría que seguir usándolos, los nativos se emocionaron con su grito y agarraron sus armas más fuertemente. Como la moral de los soldados estaba por las nubes, la situación de guerra era muy favorable. El ayudante que había recopilado los informes de los comandantes de bajo rango le reportó. Dicen que los enemigos no pudieron formar su formación apropiadamente. Su predicción fue correcta, gobernador. No es como si fuera mi primera o segunda guerra, es obvio. Las espadas y pistolas no evitan a uno solo porque haya recibido órdenes del virrey. Estúpidos. ¿Avanzamos más? Avanza más. Pero si parece que el enemigo va a formar su línea, retrocederemos inmediatamente, así que diles que no entren muy profundo. Entendido. Serda, que había dado órdenes a su ayudante, avanzó lentamente mientras observaba la situación de guerra. Entonces, de repente, sintió como si algo hubiera atravesado su cuerpo. ¿Qué es esto? Swish, 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 swish. Inmediatamente después, más de una docena de balas atravesaron el cuerpo de Serda. Cueo. Serda, independientemente de su voluntad, se desplomó hacia un lado y cayó de su caballo. Tump. Aunque cayó del caballo haciendo un tremendo ruido, Serda no sintió ningún dolor ni sensación. Piura no era una región completamente árida como el sur de Perú y el norte de Chile, pero era una región semiárida con precipitaciones anuales de 100, 300 milímetros. Afortunadamente, no llovió mientras Rubén esperaba. Ese tipo Serda, parece que le faltaba fe. Demba, prepárate para disparar. A menos que lloviera, no había forma de que Serda regresara vivo. Demba susurró en voz baja a los nativos siguiendo las órdenes de Rubén. Enciendan la mecha. Pásensela al lado y preparen la chispa inmediatamente. Los nativos usaron pedernal para encender la mecha empapada en aceite y esperaron.
Poco después, el informe de que la preparación para disparar había terminado regresó en orden inverso. Preparación para disparar terminada. Rubén alzó un poco la voz para que todos pudieran escuchar. Bien, disparen. Los asistentes nativos llevaron simultáneamente las mechas encendidas a la pólvora de reserva. Cuando el fuego de la pólvora de reserva encendió la pólvora principal. ¡Pum! 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 Los mosquetes escupieron fuego y dispararon las balas. Rubén, que vio a través del telescopio a Cerda siendo atravesado por las balas y cayendo del caballo, dijo. Francotiraje exitoso. Todos retírense al otro lado de la colina trasera. Según las expectativas de Rubén, en el momento en que Cerda muriera, los enemigos deberían colapsar. Pero si su expectativa estaba equivocada, enviarían fuerzas hacia este lado de donde vinieron las balas. Dijeron que las fuerzas de Torres defenderían este lado después del francotiraje, pero no está mal estar preparado para cualquier eventualidad. Rubén cruzó la colina poco profunda junto con los soldados y luego se agachó para observar la situación de guerra con el telescopio. Los ayudantes de Cerda corrieron rápidamente hacia Cerda, que había caído repentinamente del caballo. Sin examinarlo cuidadosamente, podían saber que había muerto. Sangre fluía de todas partes de su cuerpo. Gobernador. Todos miraban el cadáver de Cerda con expresiones aturdidas. Mientras pensaban en cómo manejar esta situación, llegaron informes de los comandantes de bajo rango. Los enemigos han reorganizado sus filas y han comenzado a romper. Existe el peligro de ser rodeados así. Por favor, den órdenes. En ese momento, un ayudante gritó y corrió hacia su caballo. Yo voy a vivir. Y jijijijin. Si la situación de guerra hubiera sido favorable, no lo sabría, pero si fuera capturado como prisionero en esta situación, era obvio que moriría después de ser torturado. Apártense todos. Quítense de en medio. Uno de los ayudantes comenzó a huir, no satisfecho con patear al nativo que bloqueaba el camino, sino cortándolo con su espada. La locura mezclada con ansiedad del ayudante hizo que los soldados y nativos también se dieran cuenta de que había un problema. ¡Ay, ayudante! ¿Qué está pasando? Los soldados que vinieron a verificar la situación también se enteraron de la muerte de Cerda. Gobernador. El gobernador ha muerto. Ahora era una situación que no se podía ocultar. Los otros ayudantes también comenzaron a huir montando en sus caballos sin mirar atrás para encontrar su propia salvación. Cuando incluso los ayudantes que deberían haber dado órdenes en lugar de Cerda desaparecieron, los soldados también comenzaron a huir. Los nativos que habían luchado con todas sus fuerzas para ser liberados de la esclavitud también se enteraron de la muerte de Cerda. ¿Cerda gobernador ha muerto? ¿Qué? Entonces ¿quién nos va a liberar? Como eran nativos que habían sido lavados de cerebro viviendo toda su vida como esclavos, la opción de huir no estaba en sus mentes. Juan no era alguien que perdería esta agitación del enemigo. Parece que Rubén tuvo éxito en el francotiraje. ¿No deberíamos confirmar si está realmente muerto? Incluso si le queda aliento, viendo su estado, debe estar en un cuerpo que no puede dar órdenes. Rodéenlos completamente. Entendido. Aunque no lo sé sobre los soldados, no maten necesariamente a los nativos. Todos son fuerza laboral. Siguiendo las órdenes del ayudante, las fuerzas del virrey que habían estado retrocediendo comenzaron a desplegarse ampliamente y rodearlos. Poco después, el ayudante que había recibido órdenes de Juan gritó en voz alta. Cerda está muerto. Todos arrojen sus armas. Los que se rindan pueden recibir un juicio legal. Si no lo hacen, los mataremos a todos aquí mismo. El único que no podían matar imprudentemente era Cerda de la familia Córdoba. Si los demás resistían, planeaban cortarlos sin piedad. Afortunadamente, los nativos que habían perdido a su amo perdieron la voluntad de luchar y arrojaron sus armas. Viendo eso, los soldados también abandonaron la batalla. Juan confirmó a los enemigos que habían perdido la voluntad de luchar y luego le dijo al ayudante. Ve y trae a Rubén, el primer meritorio de esta batalla. Cuando recibió por primera vez la orden de suprimir la rebelión de Piura, no pudo garantizar la victoria. Incluso si ganaba, esperaba que la batalla duraría al menos 15 días para decidirse. Pero gracias a la extraña estrategia de Rubén, la situación se resolvió en menos de unas pocas horas después de comenzar la guerra.
Es un tipo demasiado grande para que yo lo contenga. Sería mejor simplemente mantener buenas relaciones pensando en el futuro. Cuando confirmó el mosquete con tremendo alcance y precisión, Juan había pensado en hacer de Rubén su ayudante. Pero Rubén era un tipo mucho más increíble de lo que había pensado. Mientras hacía que los soldados manejaran a los prisioneros, Rubén vino a buscarlo. Ha trabajado duro, general. Jaja, ¿qué he hecho yo? Es gracias a ti y a los soldados que lucharon arriesgando sus vidas. Aunque la guerra terminó antes de proceder a una batalla campal en serio, ocurrieron alrededor de 200 bajas. Fue porque el general aceptó mi estrategia que pudimos terminar fácilmente. Sabía que los expertos como tú no sabían adular, pero parece que estaba equivocado. ¿Adulación? Es un malentendido. Rubén era sincero. Era la primera batalla que Francisco libraba después de asumir como virrey. Si hubiera sido un comandante estúpido, podría haber ignorado la estrategia de Rubén para obtener méritos por sí mismo, pero él no era así. Ya que dices que es un malentendido, lo entiendo. Por cierto, tu habilidad de francotirador fue realmente excelente. De esta manera, la forma de batalla del futuro cambiará completamente. Probablemente no sea así. ¿Por qué es eso? La distancia posible para francotiraje es solo 40 pies. Podré usarlo una o dos veces más, pero será difícil usarlo muchas veces. Serda también era alguien que se había curtido en el campo de batalla. Fue atacado porque esta era la primera vez que Rubén atacaba de esta manera. Si hubiera sabido que existía esta ruta de ataque, podría haber estado preparado para ello. Juan también entendió inmediatamente lo que Rubén estaba diciendo. Tienes razón. Unos 40 pies es una distancia que se puede explorar suficientemente antes de la batalla. Dicho eso, si tienes tiempo, ¿qué tal si te quedas unos días más en la gobernación de Piura? El papel de Rubén era estar con Serda hasta que terminara la batalla. Era un papel de vigilar si se aliaban con Serda o no. Como ese Serda había muerto, no había necesidad de que Rubén se quedara. Juan podría ocupar la gobernación y soñar con rebelión, pero no había órdenes de vigilar hasta eso. Lo siento, pero planeo ver al virrey y su excelencia y regresar. He perdido mucho tiempo explorando el Amazonas. ¿No podrías quedarte al menos hasta que terminemos de manejar a los remanentes que quedan en la gobernación? Definitivamente reportaré tus esfuerzos a su excelencia el virrey. Si se quedara más tiempo, todo lo que recibiría serían unas pocas monedas. Si fuera la época en que cada centavo era precioso, no lo sabría, pero ahora era mucho más beneficioso regresar rápidamente y desarrollar el asentamiento. Lo siento. Como soy nominalmente el líder de la expedición, debo regresar tan pronto como sea posible. Como Rubén se mostró firme, Juan continuó hablando con una expresión de pena. Esto es lamentable. Entonces, antes de separarnos, déjame preguntarte una cosa. Si es algo que sé, te responderé. Todavía queda mucha gente en la gobernación. ¿Cómo sería bueno encontrar a aquellos que tienen culpa entre ellos? ¿Qué hay de difícil en eso? Use a los prisioneros nativos. También para darles la oportunidad de lavar sus pecados. ¿A los nativos? ¿No sería bueno decirles que si encuentran a aquellos que cooperaron con Serda, les perdonarán sus pecados? Podrían tener sus pecados perdonados y también atrapar a aquellos que los habían atormentado todo este tiempo, así que buscarían con los ojos encendidos. Pero ¿cómo creer en las palabras de los nativos? Aunque Juan era más despierto comparado con otros nobles, él tampoco podía estar libre del pensamiento de esta época. Para él, los nativos no eran las mismas personas, sino solo sujetos que debían ser educados. Mi consejo llega hasta aquí. La decisión la toma usted, general. No tenía intención de despreciar a Juan por estar particularmente cerrado de mente o de educarlo. Rubén también había traído esclavos siguiendo el flujo de los tiempos. Tengo suficientes problemas propios como para preocuparme por otros. También estaba ocupado regresando rápidamente al asentamiento para prepararse para la batalla de Lepanto después de terminar el informe al virrey. Capítulo 78. Los puertos son lugares donde se concentran mercancías y personas, por lo que siempre están llenos de vitalidad. Sin embargo, el puerto de Piura no tenía gente deambulando excepto por los esclavos que vigilaban la carga y los establecimientos.
Osmond y los marineros, que normalmente deberían estar bebiendo alegremente con su asignación portuaria, se habían encerrado en el barco descansando por turnos. Si ven algún movimiento sospechoso, reporten inmediatamente. Ante la advertencia de Rubén de que podrían venir los rebeldes, el personal de vigilancia estaba trabajando armado en cubierta. Veo polvo a la distancia. Ante el grito del vigía, Osmond se levantó de un salto y gritó: «Despierten a todos los que están descansando». Osmond esperaba que definitivamente fueran los rebeldes. Y tenía razón, ya que no habían pasado ni 40 horas desde que Rubén se había marchado. «Hermano Osmond. ¿Preparamos para zarpar? Primero levanten el ancla y prepárense para desplegar las velas». No deberíamos desplegar las velas rápidamente y zarpar. Podría ser que el señor Rubén haya regresado. Primero identifiquemos a quien se acerca y luego procedemos. Ay. Yo también pienso que el señor Rubén es realmente increíble, pero no han pasado ni 2 días desde que se fue. ¿Cómo podría regresar ya? Por muy increíble que fuera Rubén, no era una pelea entre unas decenas de personas, sino una guerra en la que participaron más de 3000 hombres, no podía terminarla tan rápido. Osmond también pensaba lo mismo racionalmente, pero si se trataba de Rubén, tenía el presentimiento de que tal vez sí podría. Su figura cuando superó el huracán fue más increíble que cualquier capitán. En el huracán repentino, tanto él como Everts habían entrado en pánico. Pero Rubén muy calmadamente salvó a los marineros y condujo el barco por una ruta segura. El señor Rubén claramente no conocía bien la navegación. Pudo darse cuenta porque vio directamente cómo le preguntaba a Everts hasta las cosas más triviales. Aún así, encontró respuestas más calmadamente que él, que había trabajado en barcos durante décadas. Sabía que también era su primera vez en una guerra de gran escala como esta, pero si se trataba de Rubén, de alguna manera sentía que la terminaría fácilmente y regresaría. Y la fe de Osmond pronto se vio comprobada. Es la bandera del señor Rubén. Ante el grito del vigía, la cubierta se alborotó. Osmond preguntó en voz alta para que el vigía pudiera escuchar. ¿Cómo está la situación? Preguntó por qué tal vez hubieran sido derrotados en combate y estuvieran en retirada. Aún no puedo ver eso. Reportaré tan pronto como lo vea. Osmond y los marineros esperaron el reporte con tensión. Dependiendo de la situación, podrían tener que subir a Rubén y escapar rápidamente. El señor Rubén y los 50 soldados están todos a salvo. No hay nada particular que reportar. Fu. Osmond, que había exhalado la tensión con un suspiro, gritó: «Bajen el ancla de nuevo y los 10 designados vayan a recibir al señor Rubén». Rubén y los soldados que subieron al barco tenían la ropa sucia, pero no se veía ni una pequeña herida. «Ha trabajado duro, señor Rubén». «¿No pasó nada?» No había tiempo suficiente para que pasara algo. ¿Acaso la guerra ya terminó? Según lo que había escuchado de otros marineros en el puerto de Lima, esta guerra sería bastante feroz. Todos esperaban que fuera una guerra prolongada. Pero Rubén solo se veía cansado y bastante bien. Salió bien según el plan, así que así fue. ¿Qué pasó con la guerra? Quiero descansar un poco, y también necesitamos irnos rápido porque se ha retrasado el tiempo, así que venga a mi camarote después de zarpar y se lo contaré. También tengo otras cosas que hablar. Sí, entendido. Descanse. La carabela de Rubén entró en navegación escoltada por 2 barcos auxiliares de Juan. Osmond verificó a los marineros uno por uno y luego fue al camarote de Rubén. Siéntese. Osmond se sentó en la silla y respondió. Hemos atrapado bien el viento. Pero como es viento en contra, tomará unos 5 o 6 días más que cuando vinimos. Aunque habían ahorrado tiempo encontrando rápidamente el árbol de caucho, por esta batalla el itinerario se había retrasado varios días. Ha trabajado duro. Tuvimos éxito en asesinar al gobernador de Piura, así que la guerra terminó temprano. ¿Asesinato? Escuché que el gobernador de Piura es de la familia Córdoba, ¿está bien? En la época medieval, incluso siendo del país enemigo, se garantizaba la vida solo por ser noble. Incluso había casos donde se recibía castigo por matar a un noble aunque fuera del país enemigo. Era una cultura que se había diluido un poco al entrar al Renacimiento, pero aún se aplicaba a los nobles del propio país, por lo que Osmond se preocupaba por la seguridad de Rubén. ¿Qué noble ni qué noble?
Solo es un rebelde que rechazó las órdenes de Su Majestad el Rey y Su Alteza el Virrey. No se preocupe. De hecho, Rubén también se habría preocupado un poco si el gobernador de Piura hubiera sido de la línea directa de Córdoba. Pero él era solo de una rama lateral, además de ser el líder de los rebeldes. Aunque Cerda fuera de la línea directa de la familia Córdoba, la vida de mis soldados es más importante. Si la familia Córdoba se volvía hostil hacia Rubén por este asunto, sería más bien una oportunidad. Mientras tanto, también salvaría el prestigio de la familia Alba y el virrey Francisco, pudiendo consolidar aún más su influencia en el Nuevo Mundo. Sería bueno que vinieran, pero eso no pasará. Actualmente la península tenía todos sus sentidos puestos en los movimientos del Imperio Otomano. La familia Córdoba, siendo una familia militar, también estaría reclutada, por lo que sería imposible que vinieran al Nuevo Mundo para capturar a Rubén. Si el señor Rubén lo dice, así debe ser. Osmond asintió sin preguntar más. No tenía intención de cuestionar el juicio de Rubén, que ya había sido probado varias veces. Aparte de eso, creo que tendremos que cambiar el plan. ¿Qué plan dice? El plan de hacer comercio pasando por el estrecho de Magallanes. Ante las palabras de Rubén, la expresión de Osmond se oscureció rápidamente. ¿Eso significa que no seré capitán? Ah, no es eso, sino que la ruta de navegación cambiará. Recibí la promesa de territorio en Panamá de Su Alteza el Virrey, así que parece que trabajaremos basándonos en Panamá. Oh, ¿en serio? ¡Qué bueno! De hecho, Osmond también había estado preocupado por tener que ir al estrecho de Magallanes. Era un lugar con muy mala reputación después de todo. Y además de la exploración de la Isla Blanca, se agregó también el comercio en Huánuco. Si es Huánuco, podríamos navegar solo contratando un guía. ¿Cómo serán el peso y volumen de la carga? No era particularmente difícil, pero con solo una carabela había muchas limitaciones de transporte. Sí pesa un poco, pero no se preocupe por eso. Aunque no pueda conseguir un galeón, le conseguiré 2 carracas de tamaño mediano o más. Rubén había terminado en un día una batalla a gran escala entre más de 6.000 hombres de ambos ejércitos con solo 200 bajas. Como recompensa por eso, planeaba pedirle a Francisco mucho más que solo los derechos de desarrollo y gobierno de las áreas exteriores de Panamá. Ante las palabras de Rubén, Osmond sintió que su corazón se aceleraba. Y tenía razón, 2 carracas medianas y una carabela. Si él las comandara, no sería capitán sino que se convertiría de inmediato en almirante. Haré mi mejor esfuerzo. No se esfuerce demasiado. Por ahora estoy muy cansado y necesito descansar, así que a menos que sea algo importante, no me busque por un tiempo. Rubén estaba exhausto por completo por la exploración del Amazonas. Sin siquiera poder recuperarse de la fatiga, había estado emboscado durante mucho tiempo y estaba tan cansado que su cuerpo no le obedecía. Por un tiempo planeaba encerrarse en el camarote y solo dormir mientras escuchaba las canciones de Quina. La costa del Pacífico Occidental era un mar seguro aún sin piratas, y escoltados por 2 barcos de guerra comandados por los subordinados de Juan, llegaron a Lima sin dificultades. Rubén se reunió con Francisco, el virrey, junto con Demba y los 2 subordinados de Juan. Francisco había llamado urgentemente a Rubén al recibir el reporte de su llegada. ¿Por qué regresaste tan pronto? ¿Qué hay de Juan y los otros comandantes? ¿Acaso se unieron al gobernador Cerda? ¿Por eso fuiste? La preocupación de Francisco era natural. Quitando el tiempo de ida y vuelta a Piura, el tiempo real de combate había sido solo de 1 o 2 días. El general Juan y los comandantes están estabilizando la gobernación de Piura. ¿Qué? ¿Eso significa que la guerra ya terminó? ¿Acaso Cerda se rindió? Francisco había estado en numerosos campos de batalla, pero no podía pensar en otra posibilidad que no fuera la rendición. No. Pudimos terminar la guerra temprano porque tuvimos éxito en asesinar a Cerda. ¿Asesinato? Aún así, Cerda no debe ser un tonto. ¿Cómo diablos lo asesinaste? Francisco entendía cada vez menos mientras escuchaba el reporte. Aunque era el líder de los rebeldes, había nacido y crecido en Córdoba, una familia militar. No esperaba que hubiera caído por un simple asesinato. Ante su pregunta, el subordinado de Juan se adelantó. ¿Puedo hablar yo? Sí, vamos, cuéntanos. El subordinado comenzó a reportar lo que había pasado.
Aunque habló en detalle, solo hubo una batalla, que incluso terminó a la mitad, por lo que el reporte fue breve. Francisco, después de escuchar el reporte, le dijo al subordinado con expresión incrédula. «Ja, asesinato con mosquete. He pasado décadas en el campo de batalla, pero nunca había escuchado tal cosa. ¿Cómo diablos asesinaste con un arma como el mosquete? ¿Acaso Cerda apareció imprudentemente en primera línea? No. Él comandaba las tropas desde el centro. Fue posible porque el general Juan y los comandantes lo atrajeron bien al lugar prometido. Aún así, ¿no vio a los mosqueteros formados? ¿Acaso sobreestimé a Cerda? Eso no lo sé bien». El subordinado sabía que Rubén había tenido éxito en el asesinato, pero no sabía por qué proceso lo había logrado. Viendo la expresión de Francisco esperando una respuesta, Rubén abrió la boca. Para no ser detectados por las tropas de Cerda, disparé el mosquete mientras estaba boca abajo en el suelo. Esta era otra ventaja del mosquete sobre el arco. El arco largo tenía un alcance comparable al mosquete, pero era imposible dispararlo acostado. Boca abajo en el suelo. Cuéntame en detalle. Rubén explicó en detalle desde las ventajas de su mosquete hasta el proceso de la operación. Así que desde el amanecer esperé boca abajo y asesiné a Cerda. ¡Jo! Realmente increíble. ¿Cuántas balas acertaron? Recibí el reporte de que acertaron unas 12 balas. Disparaste 50 y acertaste 12. Realmente creaste algo increíble. Es demasiado elogio. No es demasiado elogio. Esto es un invento que cambiará el curso de la guerra. Véndeme ese mosquete. Te daré cualquier cosa que quieras. Francisco, que había sido comandante de primera línea durante mucho tiempo, se dio cuenta inmediatamente de lo increíble que era el mosquete de Rubén. Aún así, por pedir que vendiera el arma y no la tecnología, se podía ver que respetaba a Rubén. El problema era que las balas Neslet eran demasiado fáciles de copiar. De cualquier manera, al resolver fácilmente la rebelión del gobernador de Piura, la historia comenzará a torcerse significativamente. Era mejor para Rubén que la historia fluyera lo más posible según la original. Hasta ahora, como se había movido muy localmente, el marco general no se había roto, pero este evento era diferente. Una guerra en la que originalmente deberían haber muerto cientos o miles terminó con solo unas decenas de muertes. Probablemente habrá muchas menos rebeliones que en la historia original. Si se difundía el rumor de que las fuerzas del virrey habían suprimido muy fácilmente la rebelión de la gobernación de Piura, otros gobernadores y funcionarios se cuidarían. Transmitiré completamente mi tecnología a Su Majestad el Rey y Su Alteza el Virrey. No podía garantizarlo, pero si disminuyan las guerras civiles, la probabilidad de que fuera beneficioso para Rubén era mucho mayor. Sería más fácil detener a los piratas ingleses y franceses que prosperarían en el futuro. Además, si Rubén daba también las balas Nessler, sería de gran ayuda al luchar contra los piratas. ¿Vas a transmitir completamente la tecnología? Normalmente sería común ganar dinero vendiendo armas continuamente. Pero como las balas Nessler eran muy fáciles de copiar, planeaba pretender ser generoso mientras obtenía más cosas. Solo necesitaba hacer mosquetes de mejor rendimiento utilizando los talleres del asentamiento. Creo que debo dársela naturalmente a Su Majestad el Rey que permitió mi exploración y a Su Alteza el Virrey que me ayudará con la exploración. Ja ja ja. Excelente. Dime qué quieres. Quiero hacer comercio en Lima y Panamá, me gustaría recibir 2 carracas de tamaño mediano o más. En esta época, el valor de un barco era enorme. A diferencia de los tiempos modernos, solo comandar 2 barcos era suficiente para ser llamado almirante. Bien. Si vas a transmitir incluso la tecnología, debo hacer al menos eso. Por supuesto, esto no era todo. Y aunque no está directamente relacionado con la exploración, tengo otro favor que pedir. Dime. Me gustaría que me ayudara a organizar un encuentro con el almirante Don Juan y el marqués de Santa Cruz. Don Juan de Austria, hermanastro de Felipe II. El marqués de Santa Cruz, héroe naval de España. Eran personas que tenían autoridad para mover flotas en la batalla de Lepanto. Al entregar las balas Nessler, debía haber al menos este beneficio. Ahora se terminó el ir con la corriente de la historia. Yo debo escribir una nueva. La carta de recomendación recibida de Francisco sería el trampolín para entrar a la política central. Capítulo 79.
Francisco preguntó con expresión extrañada porque de la boca de Rubén salieron personajes inesperados. ¿Por qué quiere conocer a esos dos? Francisco había sido nombrado virrey de Perú, por lo que aunque era inferior al príncipe Don Juan, tenía mayor rango que el marqués de Santa Cruz. Aún así, al referirse junto con Don Juan como esos dos, se podía saber cómo pensaba de él. Al venir al Nuevo Mundo para explorar, me encontré con piratas ingleses en el Atlántico y piratas franceses en el Caribe. ¿Qué? ¿Cómo se atreven? Yo mismo enviaré cartas oficiales a Inglaterra y Francia. Agradecía que se indignara, pero esas protestas formales no tenían ningún significado. Es obvio. Dirán que no saben nada y se harán los desentendidos. Francis Drake, quien fue llamado el rey de los piratas en la historia original. Él recibió órdenes de la reina Isabel y el parlamento inglés, y con la bandera inglesa saqueó numerosas flotas españolas. Especialmente durante 1577-1580, el incidente donde saqueó barcos y asentamientos españoles en el Nuevo Mundo y el Pacífico durante su vuelta al mundo fue muy famoso. La cantidad que saqueó en ese momento fue una suma enorme que superaba la mitad de las finanzas de la Casa Real inglesa. Naturalmente, Felipe II envió varias misiones de protesta enérgica a Inglaterra. Pero cada vez Isabel se hacía la desentendida diciendo no sabemos de eso. Si capturamos a Drake, lo deportaremos a España. Cuando incluso a las cartas enviadas por Felipe II respondían así, no cambiaría nada aunque las enviara el virrey de Perú. Está bien. El pirata inglés ya se convirtió en fantasma del agua y los piratas franceses también fueron todos asesinados excepto algunos que capturé como esclavos. ¡Jo! Increíble. Muy increíble. En esta época era muy raro que un barco mercante o de exploración derrotara a los piratas. Pero Rubén había exterminado piratas no una sino dos veces con un barco de exploración, así que era natural que Francisco reaccionara así. Pero las dos veces anteriores tuve suerte. No hay garantía de que vaya de ganar contra todos los piratas que encuentre en el futuro. Así es. No es fácil derrotar a tipos que se preparan abiertamente para saquear. Por eso, con el deseo de conocer a esos dos pilares de nuestra Marina española y pedirles enseñanzas, solicité que organizara un encuentro. Por supuesto, Rubén tenía confianza en ganar contra cualquiera una vez que se completara el nuevo galeón que estaba preparando. Pero para conocer a Don Juan y al Marqués de Santa Cruz necesitaba una justificación convincente. Don Juan era hermanastro de Felipe II, y Santa Cruz era el almirante más fuerte de España. Bien. Por ahora les escribiré cartas de recomendación a ambos. Pero en el caso de Don Juan, como no tengo contacto con él, podría rechazarla. Eso significaba que definitivamente lo haría conocer al Marqués de Santa Cruz. Entonces no importaba. De cualquier manera, hasta que termine la batalla de Lepanto andarán juntos como un solo cuerpo. Si conocía al Marqués de Santa Cruz y mostraba una buena imagen, había alta probabilidad de que le presentara de Don Juan sin que Rubén lo pidiera. Por cierto, para conocer a esos dos tendrá que ir a la península. ¿Cuándo planea ir? Ahora estoy desarrollando un asentamiento en la isla de la Española, así que planeo ir en otoño o invierno. También tenía que terminar de construir los barcos, y de cualquier manera era peligroso cruzar el Atlántico en verano. Era cuando los huracanes se generaban activamente. Cierto, la exploración no es algo fácil. Pero tendrá tiempo al menos para cenar conmigo, ¿verdad? Por supuesto. Es un honor. Por más que se hubiera vuelto noble, aún no estaba al nivel de rechazar una cena con el virrey. Además, para conseguir un lugar donde los marineros se quedaran en Panamá, tenía que conocer al gobernador de Panamá. No eran uno o dos marineros después de todo. Planeaba pedir las cosas pequeñas que necesitaba mientras cenaban. 5 días después por la mañana, se desplegaron las velas de la carraca que abordó Rubén. Zarpamos. ¡Pum! Con el sonido del camión anunciando la partida, la carraca comenzó a moverse. Aunque habían reclutado unos 100 marineros, no tenían suficientes manos para operar 2 carracas y una carabela, así que incluso los esclavos salieron a trabajar. Por supuesto, Rubén estaba sentado en una silla encubierta, contemplando el cielo despejado. Mientras cabeceaba adormilado, se escuchó el grito del vigía. Veo una isla blanca al noroeste. Naturalmente planeaba recolectar guano, el fertilizante natural, en el camino de regreso.
Demba, voy a ir al camarote por un momento. El guano producía gases tóxicos como amoníaco, compuestos de nitrógeno y sulfuro de hidrógeno, así que no sería bueno que Kana los oliera. Por eso, planeaba dejarla en el cómodo camarote. Mientras más se acercaban a la isla, comenzó a sentirse un olor desagradable. Aunque Rubén ya había escuchado que habría un hedor terrible, al experimentarlo superaba la imaginación. Uf, qué horrible. Rubén se tapó la nariz con tela apresuradamente y le dijo a Osmond. Increíble, ¿verdad? Realmente horrible. Ahora entiendo por qué el señor Rubén lo enfatizó tanto. Díganles que desembarquen en la isla excepto el personal mínimo. Los marineros existentes están bien, pero no sé si los nuevos obedecerán. Los marineros existentes ya seguían a Rubén de corazón, así que aunque fuera difícil seguirían las órdenes. Pero no se sabía cómo reaccionarían los novatos. De hecho, quiero cambiar un poco el contenido del contrato. Yo tampoco sabía que el hedor sería tan severo. En la historia original, la recolección de guano era tarea de los esclavos. Como sus vidas estaban en juego, trabajaban a la fuerza incluso en este hedor. Es difícil conseguir esos esclavos inmediatamente. Planeaba usar más como los prisioneros piratas franceses. Pero no podía andar buscando piratas solo para conseguir esos esclavos. Como esperaba Osmond, los nuevos marineros estaban llenos de quejas. Expresaron abiertamente su descontento al capitán Osmond. ¿Por qué diablos vinimos a esta isla maloliente? Yo tampoco conozco todas las intenciones del señor Rubén. Pero el señor Rubén reconoce que este lugar es terrible y dijo que modificaría el contenido del contrato, así que por ahora desembarquen en la isla. Fu. Entendido. Las quejas no se calmaron, pero como parecía que se podía hablar, decidieron obedecer por ahora. Todos los marineros desembarcaron en la isla de Guano con las narices tapadas con tela. Los nuevos marineros estaban llenos de quejas, pero no se atrevían a enojarse directamente con Rubén. Era por los esclavos negros que estaban alrededor de Rubén. Según dijeron los soldados que participaron en la batalla de Piura, el gobernador de Piura murió por los mosquetes de los esclavos negros. Habiendo matado incluso a un noble, la vida de plebeyos desobedientes no les importaría nada. Todos deben estar molestos. Rubén mismo tenía dolor de cabeza por el hedor, así que entendía sus sentimientos. Por eso, aunque todos fruncían el ceño, habló con voz suave. Este suelo blanco maloliente se llama guano. Ustedes también tendrán que recolectar este suelo y transportarlo a Panamá. Ante las palabras de Rubén, algunos de los nuevos expresaron quejas. ¿Cómo quiere que hagamos esto? Yo no puedo. Yo tampoco. Aunque habían escuchado una explicación general en Lima, esto definitivamente no era trabajo para humanos. Ante sus voces cortantes, Demba y los otros esclavos negros trataron de intervenir. Rubén detuvo a Demba y continuó hablando. Honestamente, yo tampoco sabía que el hedor sería tan severo. Por eso quiero cambiar la compensación a algo más generoso y reescribir el contrato. ¿Qué contenido? Sé muy bien lo tortuoso que es trabajar aquí. Después de recolectar guano una vez y entrar al puerto, les garantizaré 15 días de vacaciones. ¿No es natural tener vacaciones cuando llegas al puerto después de terminar un viaje? 15 días era un poco largo, pero era natural dar vacaciones al llegar al puerto. No era compensación suficiente para luchar contra este hedor. Aún no termino. Escuchen hasta el final. Durante los 15 días de vacaciones, no solo pagaré la asignación portuaria sino también la asignación de navegación. Naturalmente también conseguiré casas donde vivir. Esta vez las expresiones de los novatos cambiaron en dirección positiva. Porque la compensación era mejor de lo que pensaban. La asignación portuaria era solo para gastos de comida mientras se quedaban en el puerto. Por eso había marineros que odiaban quedarse mucho tiempo en el puerto. Pero la asignación de navegación no se comparaba con la asignación portuaria. Como era navegar arriesgando la vida, incluía el valor de la vida, por lo que la asignación de navegación era bastante generosa. Pero pagar esa asignación de navegación incluso durante las vacaciones era un beneficio tremendo. ¿Realmente va a pagar la asignación de navegación durante las vacaciones y hasta conseguir lugares donde vivir? Se especificará en el contrato, así que no se preocupen. ¿De qué nivel será ese lugar donde vivir? Habían visto que los esclavos negros también tenían casas.
aunque vivían decenas juntos en casas estrechas. Querían rechazar lugares que fueran casas solo de nombre. Usaremos un antiguo monasterio de Panamá como alojamiento. Y si se convierten en residentes de mi territorio más adelante, también les daré casas donde puedan formar familias. La mayor preocupación de Rubén era la gente. Había recibido la promesa de tierra de Francisco, pero no había recibido gente. Además, no planeaba aceptar a cualquiera solo porque tenía prisa. Planeaba aceptar al menos a personas verificadas después de prometerles deberes básicos como entrenamiento militar. Familias. Una casa donde pudiera vivir una familia significaba al menos un edificio independiente. Ese contenido también se agregará al contrato, así que no se preocupen. Y especificaré que el contrato puede romperse en cualquier momento. Los que quieran contratar quédense, los que no regresen al barco. Los dejaré en Panamá cuando termine el trabajo. Por supuesto, también les pagaré la asignación de este viaje. Ante las palabras de Rubén, los novatos comenzaron a caminar uno a uno hacia el barco en el que habían venido. Los que se van, que se vayan rápido. Desde el principio planeaba emplear solo a personas que se quedarán voluntariamente. Forzar no solo tenía mala eficiencia, sino que podía provocar a la gente innecesariamente. Los que se quedan, entiendan que están haciendo contrato conmigo y les diré inmediatamente qué hacer. Demba. Sí, amo. Rompe estas piedras blancas y mételas en las cajas recubiertas de caucho. El hedor del guano no salía solo al recolectarlo. Naturalmente también olía durante el transporte, así que había hecho cajas especiales recubiertas de caucho especialmente para guano. Rubén señaló cómo trabajaba Demba y dijo: no es difícil. Solo caben las piedras blancas y métanlas. Lo importante es que deben recolectar solo las piedras blancas. Llenemos rápidamente las cajas preparadas y vamos a Panamá. Cuando preparaba las cajas en el pueblo nativo, no esperaba conseguir carracas. Naturalmente había hecho solo la cantidad para cargar en la carabela, así que con esta gente podrían terminarlo rápidamente. Aunque el olor era desagradable, Rubén, que conocía la eficacia del guano, sentía más emoción que disgusto. Ahora también podré traer a todos los huérfanos que están esperando en la península. Si usaban guano en tierra que ya se cultivaba, la cosecha aumentaba 2 o 3 veces. Pero el verdadero poder del guano era que convertía incluso tierra estéril donde no se podía cultivar en tierra agrícola. Cierren bien las tapas y llévenlas al barco. Si hay alguna que no encaje bien el empaque de caucho, no la usen. Reconocía que el guano era increíble, pero no tenía ganas de sufrir con este hedor durante todo el viaje. Capítulo 80. Rubén, que regresó a Panamá cargando guano, primero se lavó el cuerpo. Aunque había hecho recubrimiento y empaque de caucho, el olor del guano que se filtraba sutilmente se había impregnado en su cuerpo. Se enjabonó varias veces para finalmente quitar el olor, se puso ropa nueva que compró mediante un esclavo, y se reunió con el gobernador de Panamá. Es un placer conocerlo, soy Rubén Kruger. Por más que Rubén hubiera recibido un título nobiliario, aún era solo un título formal. Aún así, poder reunirse inmediatamente con el gobernador era gracias a la carta de recomendación de García, el virrey de Perú. Es un placer. Según la carta, quiere desarrollar una ciudad cerca de Panamá. Así es. Es una orden de Su Alteza el Virrey, así que debo cumplirla. ¿Qué quiere? A diferencia de la península española, en el Nuevo Mundo la centralización estaba bastante avanzada. Tanto que las cosas se procesaban rápidamente con una sola carta del virrey. Por supuesto, había algunos que se descarriaban como Cerda, el gobernador de Piura, pero la mayoría eran fieles a las órdenes superiores. De lo contrario, podrían terminar como Cerda. Quiero alquilar edificios donde se queden mis marineros y trabajadores. ¿Alquilar significa que pagará dinero? Por supuesto. Aunque podría pedirlo prestado sin alquiler usando al virrey Francisco, no tenía intención de usar al virrey para ahorrar unos pocos centavos. Usar al virrey tenía límite, si lo hacía cada vez recibiría miradas hostiles. Por eso, planeaba usarlo cuando fuera más urgente. Tiene buena ética comercial. Entonces la conversación será rápida. ¿De qué lado planea construir la nueva ciudad? Pienso construirla al oeste de Panamá Viejo. Panamá Viejo era el lugar llamado Old Panamá en los tiempos modernos y fue la primera ciudad que España construyó oficialmente en la región de Panamá.
La ubicación estaba al este del moderno Canal de Panamá, así que planeaba hacer una ciudad más al oeste. No sé si construirán el Canal de Panamá, pero no está mal adelantarse a esa región. El moderno Canal de Panamá era naturalmente la ubicación geográficamente más ventajosa para construir un canal. Por supuesto, ahora no tenían ni la tecnología ni la mano de obra suficiente para construir un canal, ni siquiera se atreverían a intentarlo. Entendido. ¿Qué más necesita? Me gustaría tener un lugar designado donde atracar mis barcos. ¿Cuánto necesita? Por ahora son 3 barcos, pero quiero aumentar hasta 7 en el futuro. Por supuesto, pienso pagar las tarifas portuarias. Aunque no fuera por la carta del virrey, no había razón para rechazar cuando ofrecía pagar dinero. No es una petición difícil. Por cierto, ¿cuándo planea comenzar el desarrollo de la ciudad? Por ahora me concentraré en el comercio con Perú y comenzaré el desarrollo en serio dentro de 2 o 3 años. Aún no había terminado de hacer apropiadamente el asentamiento de la Española. Aunque los fondos se habían vuelto más abundantes que antes, aún era difícil emplear el personal necesario para desarrollar una ciudad. Por eso, por ahora planeaba construir almacenes y trasladar materiales necesarios para el desarrollo cada vez que tuviera tiempo libre. Si sigo siendo gobernador hasta entonces, haré mi mejor esfuerzo para ayudarlo. Esto era una especie de solicitud. Yo te ayudaré, así que tú también háblale bien de mí al virrey para que me mantenga como gobernador de Panamá. Rubén también se dio cuenta inmediatamente de la intención de estas palabras. Le diré a Su Alteza el Virrey que recibí mucha ayuda del señor gobernador. Es un amigo que entiende. Si tuviera tiempo libre, me gustaría cenar juntos y conversar, pero espero que entienda que no puedo hacerlo. El puesto de gobernador no era simplemente para holgazanear. Aunque tenía una agenda llena, había sacado tiempo porque vino con una carta del virrey. Lo entiendo perfectamente. Realmente agradezco que me haya recibido en medio de su ocupada agenda. Agradezco que lo entienda. Le diré al personal ejecutivo que le dé todas las facilidades posibles, así que si necesita algo, dígalo cómodamente. Gracias. La autoridad del gobernador de Panamá era mucho más poderosa que el conde Dioca de Vigo. Aún así, el procesamiento de asuntos fue mucho más fácil que cuando conoció al conde Dioca. Definitivamente es mucho más fácil desarrollar poder en el nuevo mundo sin preocuparse por las miradas. Actualmente, el poder de Rubén indiscutiblemente estaba echando raíces en España. Aunque no estaba seguro de cómo definir su rumbo en el futuro, si España colapsaba antes de que su base se solidificara, sería difícil incluso obtener el derecho de elegir su destino. Por eso, para salvar a España que se derrumbaba gradualmente, era inevitable intervenir en la política central. Para sobrevivir en el sucio mundo político y además llegar a una posición donde pudiera tener voz, necesitaba urgentemente poder. Rubén, que salió de la oficina del gobernador, fue con el personal ejecutivo a inspeccionar mansiones al oeste de Panamá. Así como el gobernador de Panamá había cooperado activamente con una sola carta del virrey de Perú, el personal ejecutivo también trató a Rubén como su señor con una sola orden del gobernador. La vivienda que mostró el ejecutivo era más grande que la mansión de Rubén en Vigo. Aunque los materiales usados en la construcción eran baratos, era suficiente para vivir en la región de Panamá que era calurosa todo el año. Como estaba en posición de pagar alquiler, Rubén alquiló ambas mansiones. Mientras Rubén disfrutaba de una siesta a la sombra, el ejecutivo llegó trayendo a los esclavos y marineros. Debe haber sido difícil por el mal olor, han trabajado duro. No es nada. Si necesita algo más, búsqueme de nuevo. Rubén le había dado monedas de oro aunque no había hecho nada especial. Podía soportar este nivel de mal olor sin problemas. No planeo quedarme mucho tiempo, así que si surge algún problema más tarde, mi subordinado lo visitará, por favor ayúdelo. Por supuesto. Dígale que venga sin preocupaciones. Despidió al ejecutivo y reunió a los novatos. A los que cancelaron el contrato conmigo, los alojaré en ese edificio durante 15 días. Aunque no habían hecho contrato, eran personas que lo habían seguido. Les había conseguido al menos un lugar donde quedarse mientras buscaban otros trabajos. No cuesta mucho dinero y no hay necesidad de perder favor innecesariamente. Ante las palabras de Rubén, los 20 marineros que habían cancelado el contrato miraron alrededor y dijeron: ¿Los marineros realmente se quedarán aquí?
Por ahora. Ante la palabra por ahora, los marineros que habían cancelado el contrato asintieron. Porque las instalaciones eran demasiado buenas para quedarse permanentemente. Ya veo. Más tarde construiré una ciudad al oeste de Panamá, y entonces conseguiré casas para cada individuo. ¿Perdón? ¿Para individuos? Lo escucharon cuando presenté las condiciones del contrato. Lo que voy a hablar ahora no se aplica a los que no contrataron, así que pueden quedarse cómodamente 15 días y marcharse. Rubén no tenía intención de desperdiciar tiempo valioso con personas que no eran suyas. Cuando cortó la conversación tajantemente, uno que no había contratado preguntó nervioso. ¿No podríamos nosotros también hacer contrato? Después de ver la enorme mansión, el mal olor del guano ya había desaparecido para ellos. No pueden. Si rechazaron una vez, eso es todo. No tenía la más mínima intención de aceptar de nuevo a quienes habían rechazado su propuesta. Además, era una advertencia para otros marineros de que si se iban una vez, no los aceptaría de nuevo. Rubén no quería perder más tiempo, así que inmediatamente se dio vuelta y le dijo a Osmond. Este lugar lo manejará Osmond de ahora en adelante. No sé si podré manejar una mansión tan grande. No es que Osmond lo haga directamente, puede contratar gente para usarla. Entendido. Por ahora asigne habitaciones a los marineros y traiga solo 3 amigos que trabajen bien al horno. ¿Al horno? Les enseñaré cómo postprocesar el guano. Es un trabajo un poco molesto, pero pagaré un bono especial, así que elija bien. Ante la mención de bono especial, los ojos de los marineros brillaron. Osmond y los 3 marineros que lo siguieron observaban atentamente a Rubén poniendo guano en el horno. Uf, qué olor. Lo que estoy haciendo es secado a baja temperatura. ¿Secado a baja temperatura? Sí. No es particularmente difícil. Solo pongan el guano en el horno y manténganlo a una temperatura donde el agua no hierva durante medio día. Había 2 razones para hacer secado a baja temperatura. El guano en estado natural tenía alto contenido de humedad, así que al secarse el peso se reducía notablemente. Además, después del secado a baja temperatura, el mal olor se reducía mucho y se podía romper con las manos para hacer polvo. Hay algo que deba tener cuidado. Si se secaba el guano a alta temperatura, los componentes de amoníaco se destruían reduciendo la eficiencia del fertilizante. Además, el amoníaco destruido hacía el mal olor más fuerte. Mantener la temperatura es muy importante. Si secan a baja temperatura el mal olor desaparecerá, pero si la temperatura sube, al contrario el mal olor se intensificará. Tendré cuidado. Y pueden convertir los que estén bien secados en polvo y empaquetarlos en cajas nuevas. ¿Polvo? Aunque el guano no era al nivel de rocas, era bastante duro. Era natural que se sorprendieran al pedirles que lo convirtieran en polvo. Si se seca apropiadamente, se puede romper incluso con las manos. Por supuesto, hacer todo a mano sería agotador, así que conseguiré barras de hierro gruesas. Pueden triturarlo con esas. Así podrían reducir simultáneamente el peso y el mal olor del guano a transportar. No solo eso, al llevarlo al asentamiento se podría diluir en agua y usar inmediatamente como fertilizante. ¿Eso es todo? Por ahora el trabajo es todo, pero hay más cosas que deben tener cuidado. El guano podía contener bacterias, esporas de hongos, etc., y el amoníaco también era una sustancia tóxica, así que necesitaban tener cuidado. Como había tiempo suficiente hasta que se secara el guano, les explicó lentamente las precauciones. Después de quedarse 5 días en Panamá, construyó un horno grande para secar guano y contrató sirvientes para manejar la mansión. Y contrató una empresa de transporte para partir hacia el puerto de Nombre de Dios donde esperaba el galeón. Con caucho, guano, papa semilla, etc., su corazón estaba tan tranquilo como había aumentado el equipaje comparado con cuando vino. Señor Rubén. Como el grupo de Rubén era considerable, Everts y los marineros habían salido a recibirlo aunque no había enviado noticias. ¿Cómo has estado, Everts? Yo solo he estado esperando. Por cierto, parece que se bronceó un poco. Realmente fue difícil. Primero carguemos el equipaje, y le contaré durante la navegación. La cordillera de los Andes y el Amazonas. Tenía montones de historias que contar, pero primero era cargar el equipaje. Por cierto, ¿dónde está Osmond?
Tampoco veo a otros marineros. A Osmond le encargué ser almirante de la 3 flota. ¿Perdón? ¿Tercera flota? ¿Consiguió barcos allí también? ¿Y quién es el almirante de la segunda flota? Everts disparó preguntas ante las palabras inesperadas de Rubén. El almirante de la segunda flota es Everts. Ja ja ja. ¿En serio? Primero carguemos el equipaje. Rubén hizo que los marineros y esclavos hicieran el trabajo de carga y le preguntó a Everts. ¿Cómo está el asentamiento? Ah. Se sorprenderá cuando lo vea. No sabía que una ciudad se podía construir tan rápido. Parece que llegaron materiales de la península. ¿Cuánto se ha construido del galeón? El desarrollo urbano era algo que Rubén podía predecir hasta cierto punto. Pero la construcción naval era algo que ni con el conocimiento de Rubén podía entender. La habilidad de los artesanos es realmente increíble. Ya casi terminaron 2 barcos. ¡Wow! ¿En serio? Tengo que ir a verlos rápido. Los 6 meses de exploración que se habían extendido más de lo esperado. Rubén quería verificar rápidamente cuánto había cambiado el asentamiento durante ese tiempo. Fin del capítulo 80.